Buenos días, mi nombre es Anderson. Hoy voy a explicarles acerca de lo que es vasculitis por inmunoglobulina A, antes llamada púrpura de Henoch-Schönlein. Mayormente lo conocemos como púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Pero esta información ya es extraída de UpToDate, entonces vamos a manejar el término de vasculitis por inmunoglobulina A. Cuando nosotros clasificábamos la vasculitis, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos en vasos grandes, vasculitis de vasos medianos, vasculitis de vasos pequeños. En la de vasos grandes, por ejemplo, ¿a quiénes teníamos? A la de Takayasu, a la de células gigantes. La de vasos medianos teníamos a la poliarteritis nodosa, a la vasculitis de Kawasaki. Y la de vasos pequeños nosotros clasificábamos en ANCA positivos y en ANCA negativos. La vasculitis por IgA, ¿en dónde estaba? Prácticamente correspondía a una vasculitis por vasos pequeños en la clasificación de ANCA negativos, ¿verdad? Entonces, a manera de introducción, hay que recordar que la púrpura de Henoch-Schönlein es una vasculitis de vasos pequeños ANCA negativo. Cuando nosotros hablamos de esta patología, prácticamente hay que recordar que mayormente se da en lo que es en niños, un 90% en niños y luego el resto es en adultos. Por eso es que se estudia mayormente en pediatría. Eh, Extraje 4 articulitos de Cielo y de otras fuentes, más o menos para acercarnos a la realidad, porque nosotros pensamos que aquí en Perú, de repente, ya, la púrpura de Henoch-Schönlein está muy lejos de nuestra realidad. Pero miren, ya han sido reportados algunos estudios. Eh, Podemos ver acá, este es un estudio de 2015 que se publicó en el Hospital de Trujillo. Por ejemplo, la púrpura de Henoch-Schönlein está asociada a picadura de abeja, ¿no? Y vamos a ver que también tiene que ver que es un mecanismo fisiopatológico para desencadenar esta patología. Otro reporte de caso que se dio en el hospital de Guacho, fue una persona un niño de 12 años, que tuvo compromiso duodenal, que llegó con hemorragia digestiva, 2 días aproximadamente, y luego se encontró que esto se debía a un compromiso duodenal debido a la púrpura de Henoch-Schönlein en el hospital de Guacho, ¿no? En el hospital, en el Instituto del Niño, se hizo un estudio desde que abarcó 1995 a 1999, en donde encontraron, pues, que la característica principal de la púrpura de Henoch-Schönlein era la púrpura palpable, ¿no? Que es una característica que vamos a ver. Ese estudio también, que es del Hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño, en el 2007 y 2014, también encontraron que, por ejemplo, la mitad de casos, más de la mitad de casos, sí era compatible con las características que se habían descrito en otros países, y que la mayoría de casos que se habían estudiado se desencadenaban por infecciones respiratorias, sobre todo infecciones respiratorias altas, ¿no? Entonces, ya ha habido reporte de casos y no están lejos, de 2014, 2015, y entonces la púrpura de Henoch-Schönlein, prácticamente nosotros podemos encontrarnos en cualquier momento con esta patología. Hay que recordar algo fácil, que es la tetrada. Muchas fuentes hablan de una triada, otros de una tetrada, la mayoría de tetrada. Ahora ya se incluye, por ejemplo, ya incluso una dentada, pero bueno, por ahora una tetrada. Cuando nosotros hablamos de púrpura de Henoch-Schönlein o vasculitis por IgA, la principal característica es la púrpura palpable, pero es una púrpura palpable no trombocitopénica, ¿ya? Como vemos en la imagen acá, es una púrpura palpable no trombocitopénica. Es decir, las plaquetas van a estar normales y no va a estar asociado a coagulopatías. La otra característica es un dolor abdominal. Ese dolor abdominal, que vemos aquí en la imagen, va a llegar incluso a convertirse en un abdomen agudo. La otra característica son las artralgias o artritis, ya que más adelante vamos a detallar específicamente qué frecuencias se dan, y también se puede generar una insuficiencia renal aguda.
Ahora, pues, el otro, en la pintada se trata de incluir lo que es el compromiso duodenal, ¿no? Las hemorragias digestivas que pueden haber debido a esto, ¿no? Pero esta es la tetrada, púrpura palpable, no hay que olvidar palpable y no trombocitópénica, o sea, no hay coagulopatías, un dolor abdominal, las artralgias o las artritis que puede generar y la insuficiencia renal aguda que caracterizan universalmente a la púrpura de Henoch-Schönlein. En cuanto a la epidemiología, miren chicos, se da en un 90% en niños. ¿Ya? Es la forma más común de vasculitis sistémica en niños. El 90% ocurre en una edad pediátrica entre 3 a 15 años, según UpToDate, pero claro, hay estudios en otros países que incluso abarcan hasta los 17 años, ¿no? La mayoría de los estudios muestran un predominio masculino. Pero, por ejemplo, han habido dos estudios coreanos donde el predominio también ha sido femenino, ¿no? Pero en la mayoría de estudios, predominio masculino. Hay que recordar por ahora eso. Eh, ¿Dónde se da con más frecuencia? En niños blancos o asiáticos y con menor frecuencia en niños negros, ¿no? Eh, ¿En qué estaciones se da principalmente? En otoño, en invierno y en primavera. Esto debido a que se dice que puede estar asociado a la definición de respiratorias altas, ¿no? Entonces, la mitad de los casos, al igual que el estudio que vimos que habían hecho en el Instituto Nacional del Niño, estaban precedidos por una infección del tracto respiratorio superior y estos causados por el Streptococcus, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, una relación con la picadura de insectos, con vacunas, con agentes infecciosos. Por eso vimos el artículo que se había publicado en el hospital que se había dado al paciente en el hospital de Trujillo, que era un paciente de 6 años, donde estaba relacionado a la picadura de abeja, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, y eso es prácticamente como un mecanismo de defensa. Pero si hablamos en cuanto a vacunas, se ha visto que la mayoría de estudios no han logrado mostrar una asociación causal entre vacunas y vasculitis, ¿no? Y se dice que los pacientes que tienen fiebre mediterránea familiar tienen una tasa más alta, ¿no? Aproximadamente un 5% más de desarrollar ese tipo de vasculitis. Entonces, esto es lo principal, la manera de introducción, lo que corresponde a púrpura de Henoch-Schönlein. Vamos a continuar en el otro video ya con lo que es la clasificación, las manifestaciones y el diagnóstico.